Carlos lo tenía todo: mansiones, coches lujosos, fiestas exclusivas, pero nada de eso llenaba el vacío que sentía en su corazón. Cada vez que estaba rodeado de personas, no podía evitar preguntarse si alguna de ellas lo quería por quien realmente era o solo por su dinero. Aquella pregunta lo atormentaba día y noche. Sentía que vivía en una jaula dorada, donde la verdadera amistad y el amor eran difíciles de encontrar. Una noche, mientras miraba por la ventana de su gran apartamento, Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Y si desaparezco? ¿Y si finjo ser pobre para ver quién me amaría sin saber de mi fortuna? Pensó con determinación. No sería fácil, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por descubrir la verdad. Al día siguiente, Carlos vendió la mayoría de sus pertenencias más visibles, donó ropa elegante y compró prendas simples, modestas y usadas. Se despidió de sus guardaespaldas y amigos de la alta sociedad. Nadie sabría dónde estaba. Se mudó a un barrio humilde, con casas sencillas y calles de tierra. Un lugar donde la gente trabajaba duro y la vida era sencilla. En ese barrio, Carlos comenzó a trabajar en una cafetería local, sirviendo café y atendiendo a los vecinos con una sonrisa tímida. Sentía que había vuelto a empezar, y aunque el cansancio a veces lo vencía, había algo liberador en no tener que demostrar nada a nadie. Una tarde, mientras barría el piso de la cafetería, vio entrar a Laura. Ella era diferente a las demás personas que conocía. Su mirada era sincera, sus manos fuertes por el trabajo diario, pero su sonrisa tenía una calidez que Carlos no había visto en mucho tiempo. Laura le pidió un café y se sentó en una mesa cerca de la ventana. Carlos la observaba con curiosidad, preguntándose si ella también llevaba una historia detrás. Día tras día, Laura volvía a la cafetería. Carlos y ella comenzaron a intercambiar palabras, primero tímidas, luego con más confianza. Descubrió que ella vivía con su madre enferma y que trabajaba para mantenerlas a ambas. No había espacio para lujos en su vida, solo esfuerzo y esperanza. Pero lo que más le sorprendió a Carlos fue que Laura nunca preguntó por su pasado ni su situación económica. Ella lo trataba con la misma amabilidad y respeto que a cualquier otro. Carlos empezó a sentirse atrapado en una duda cruel. ¿Debería contarle la verdad? ¿O dejar que lo conociera solo como el hombre común que fingía ser? Por un lado, temía perderla si le revelaba su verdadera identidad. Por otro, quería que ella lo amara por lo que realmente era, no por una mentira. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano, Carlos decidió hacer una prueba. Le compró una rosa sencilla y se la ofreció con nerviosismo. Laura la aceptó sin dudar. Sus ojos brillaban con sinceridad. En ese momento, Carlos sintió una mezcla de esperanza y miedo, como si su vida pendiera de un hilo. Cada día que pasaba, Carlos observaba más de cerca a Laura, aprendiendo a valorar no solo su belleza exterior, sino su fortaleza, su honestidad y su capacidad para amar sin condiciones. En medio de ese barrio humilde y sin lujos, él encontró algo que nunca había tenido: una conexión verdadera. Sin embargo, en las noches, cuando la soledad volvía a abrazarlo, Carlos recordaba su otra vida, la vida llena de riqueza y falsedad. Sabía que el momento de revelar la verdad se acercaba, pero también temía que su pequeño mundo se desmoronara con ella. La pregunta seguía en su mente: ¿podría Laura amarlo cuando supiera quién era realmente? Y más importante aún, ¿podría él aceptar que el amor verdadero no depende del dinero ni del estatus, sino del corazón? Carlos había dejado atrás su mundo de lujo para vivir en un barrio humilde, pero la incertidumbre sobre su futuro lo acompañaba en cada paso. No solo estaba preocupado por mantener su identidad oculta, sino también por la posibilidad de que Laura descubriera la verdad antes de estar listo para contarla. La vida sencilla que ahora llevaba era muy diferente, y a pesar de las dificultades,
Sentía una libertad que nunca había experimentado antes. Laura era una mujer que había conocido la dureza desde muy joven. Vivía con su madre, quien luchaba contra una enfermedad crónica, y aunque sus días estaban llenos de responsabilidades y preocupaciones, siempre encontraba una sonrisa para los demás. Su espíritu inquebrantable y su bondad natural fueron lo que más sorprendió a Carlos desde el primer momento. Ella nunca había mostrado interés por cosas materiales, y eso era algo raro en el mundo donde él había crecido. Los días en la cafetería se convirtieron en un refugio para Carlos. Allí, entre el aroma del café y las risas de los vecinos, comenzó a construir una rutina que le daba paz. Laura siempre llegaba a la misma hora, y con cada encuentro, su relación se fortalecía. Hablaban de sueños, de miedo, de vida. Carlos escuchaba atentamente las historias de Laura. Cada palabra era una ventana a su alma, y eso le hacía querer ser mejor. Pero mientras Carlos disfrutaba de esa nueva vida, no podía evitar sentir la presión de mantener su mentira. Cada vez que Laura le preguntaba sobre su pasado, sentía un nudo en la garganta. Evitaba responder con detalles, cambiando de tema con destreza, aunque sabía que no podía ocultar la verdad para siempre. Se preguntaba cuánto tiempo podría soportar esa dualidad sin que todo explotara. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Laura le contó sobre sus sueños de abrir un pequeño negocio para ayudar a su madre y a otros en el barrio. Carlos la escuchaba fascinado. En ese momento, comprendió que lo que ella necesitaba no era dinero, sino apoyo y comprensión. Se prometió a sí mismo ayudarla, sin importar el costo. Pero la vida tenía sus propias pruebas. Un vecino del barrio, al que Carlos apenas conocía, empezó a sospechar de él. Un día, le preguntó directamente si era realmente quien decía ser. Carlos sintió que el corazón le latía con fuerza, pero respondió con calma, asegurándole que solo buscaba una vida sencilla y tranquila. Aquel momento lo hizo darse cuenta de que vivir en dos mundos era un reto mucho mayor de lo que había imaginado. Mientras tanto, Laura comenzó a confiar cada vez más en Carlos. Sus conversaciones se hicieron más profundas y sinceras. Compartían secretos y miedos, y poco a poco, el afecto entre ellos crecía sin que ninguno de los dos lo admitiera abiertamente. Carlos encontraba en Laura una compañera, una amiga, y quizás algo más, algo que no se podía comprar con dinero. Una tarde, mientras ayudaba a Laura a preparar la cena para su madre enferma, Carlos sintió que su corazón se aceleraba. La forma en que ella cuidaba a su madre, con tanta paciencia y ternura, le enseñó lo que significaba el verdadero amor. Pero también le recordó la mentira que estaba manteniendo. ¿Cómo podría enfrentarla y ser honesto sin perderla para siempre? El miedo a ser rechazado lo paralizaba, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. No podía seguir viviendo en la mentira sin poner en riesgo todo lo que había empezado a construir. Esa noche, mirando la luz tenue de la lámpara en la pequeña casa de Laura, Carlos tomó una decisión. Hablaría con ella, pero no aún. Necesitaba tiempo para encontrar las palabras correctas, para preparar su corazón y el de Laura. Mientras tanto, cada gesto, cada sonrisa y cada mirada compartida fortalecían un lazo invisible entre ellos. Carlos sentía que estaba aprendiendo algo invaluable, algo que nunca había experimentado en sus años de riqueza, el valor de la humildad y la sinceridad. Pero el destino aún tenía sorpresas guardadas. Un día, cuando menos lo esperaba, alguien de su antigua vida apareció en el barrio, y todo lo que Carlos había construido con tanto esfuerzo comenzó a tambalearse. La amenaza de que su verdad saliera a la luz se hizo real, y con ella, el miedo de perder a Laura para siempre. En medio de esa tormenta, Carlos entendió que el verdadero desafío no era solo mantener su secreto, sino demostrar que el amor podía vencer cualquier mentira, cualquier obstáculo. Y mientras caminaba por las calles del barrio,
Con el corazón dividido entre dos mundos, se preguntaba si Laura estaría dispuesta a elegirlo a él, sin importar su pasado. Carlos sentía que estaba al borde de un abismo. La aparición inesperada de alguien de su antigua vida en el barrio hizo que todo lo que había construido con tanto esfuerzo comenzara a desmoronarse. Esa persona, un viejo amigo de la alta sociedad, había reconocido a Carlos y no tardó en hacer preguntas que despertaron sospechas entre los vecinos. El temor de ser descubierto lo mantenía despierto por las noches. Laura, por su parte, notaba un cambio en Carlos. A veces se ausentaba sin explicación, otras parecía preocupado y distante. Sin embargo, ella nunca cuestionó sus motivos. Confiaba en él y en la sinceridad que había visto en sus ojos desde el primer día. Su cariño crecía, aunque ambos evitaban decirlo en voz alta. Un día, mientras caminaban por la plaza del barrio, Carlos decidió que ya no podía esconder más su pasado. Sabía que si quería un futuro con Laura, la verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. Tomó aire y comenzó a contarle todo: su verdadera identidad, su vida de riqueza y los motivos por los que había fingido ser pobre. Laura escuchaba en silencio, sus ojos llenos de sorpresa y confusión. El silencio que siguió fue pesado. Laura necesitaba tiempo para procesar aquella revelación. Para ella, todo lo que había vivido con Carlos parecía un juego, una mentira. ¿Cómo podía confiar en alguien que no le había mostrado su verdadero yo? La duda y el dolor se mezclaban en su mirada. Carlos sintió que el mundo se le caía encima, pero no perdió la esperanza. Sabía que el amor que sentía por Laura era sincero y que ella también lo había querido por quien era, no por lo que tenía. Solo necesitaba que ella pudiera ver más allá de la mentira y confiar de nuevo. Pasaron días sin hablar. Laura se alejaba para pensar, y Carlos respetaba su silencio, aunque le dolía profundamente. Durante ese tiempo, recordó todas las pequeñas cosas que habían compartido. Las risas en la cafetería, las caminatas al atardecer, los sueños que habían susurrado juntos. Esos momentos le dieron fuerzas para esperar. Finalmente, Laura decidió regresar. Le dijo que aunque se sentía herida por la mentira, entendía sus razones. Valoraba la sinceridad con la que él le había contado la verdad y estaba dispuesta a darle una oportunidad, si él prometía nunca más ocultarle nada. Carlos aceptó sin dudar, emocionado y aliviado. Desde ese momento, su relación cambió. Ya no había secretos entre ellos, solo confianza y amor verdadero. Juntos se enfrentaron los prejuicios del barrio y las diferencias sociales que antes parecían insalvables. Carlos aprendió que el verdadero valor de una persona no está en su dinero, sino en su capacidad de amar y ser honesto. Laura y Carlos comenzaron a construir un proyecto juntos. Un pequeño café en el barrio donde la gente pudiera reunirse y compartir sus historias. Era un sueño que ella tenía desde hace tiempo, y él quiso apoyarla con todo su corazón. Ese lugar se convirtió en un símbolo de su amor y de la nueva vida que habían decidido vivir juntos. Pero no todo fue fácil. A veces, el pasado de Carlos volvía a llamar a la puerta, trayendo con él recuerdos dolorosos y desafíos inesperados. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Laura estaba a su lado, fuerte y segura, lista para enfrentar cualquier obstáculo. Con el tiempo, la historia de Carlos y Laura se difundió por el barrio, inspirando a otros a creer en el poder del amor sincero. Demostraron que las apariencias pueden engañar y que el verdadero amor no entiende de riquezas ni clases sociales. Carlos comprendió que fingir ser pobre había sido solo el primer paso para encontrar la felicidad. El verdadero cambio vino cuando decidió ser honesto consigo mismo y con la mujer que había elegido amar. Y aunque el camino no siempre fue fácil, cada sacrificio valió la pena, porque al final, ella lo eligió sin dudar, y él supo que había encontrado a alguien con quien compartir no solo su riqueza material, sino también su corazón.
Carlos sabía que la verdad, aunque liberadora, también podía ser la causa de su mayor dolor. Cuando confesó a Laura que todo lo que había vivido a su lado había sido bajo una mentira, vio en sus ojos una mezcla de sorpresa, tristeza y confusión que lo hizo temblar por dentro. Sin embargo, esa misma sinceridad fue lo que, inesperadamente, la acercó más a él. Laura no podía evitar sentirse herida. ¿Cómo confiar en alguien que había construido su relación sobre un engaño tan profundo? Cada palabra que Carlos pronunciaba parecía pesar toneladas en el silencio que siguió a su confesión. Pero a pesar de ese dolor, ella decidió no juzgarlo de inmediato. Quería entender, quería ver si detrás de esa mentira había un hombre digno de su confianza y amor. Pasaron días en los que ambos intentaron recuperar el equilibrio perdido. Laura se dedicó a pensar en todo lo que había compartido con Carlos. Sus risas, sus sueños, sus momentos de vulnerabilidad. Recordaba la sinceridad en su mirada y la bondad en sus actos, algo que ninguna riqueza podía comprar. Por su parte, Carlos se sentía atrapado entre el miedo a perderla y el deseo de ser completamente honesto. Una tarde, Laura decidió enfrentarlo. Quería respuestas claras y saber si aquel hombre que le había revelado su verdadero pasado seguía siendo el mismo que había conocido. Carlos la escuchó atentamente y con humildad le explicó que su decisión de fingir ser pobre no había sido por diversión, sino una búsqueda desesperada por amor genuino, un amor sin condiciones ni intereses. Laura, con lágrimas en los ojos, reconoció que también había sentido miedo. Miedo a que el hombre que había aprendido a querer no fuera real. Pero en su corazón sabía que lo que sentía no dependía del dinero ni de la apariencia, sino de quien Carlos había sido con ella, en su día a día. Esa revelación fortaleció su vínculo. Decidieron comenzar de nuevo, esta vez sin secretos ni máscaras. Carlos prometió no volver a ocultar nada y Laura aceptó abrir su corazón, con todas sus dudas y esperanzas. Juntos comenzaron a construir un amor basado en la confianza y la honestidad, conscientes de que el camino no sería fácil, pero que valdría la pena. Los días siguientes fueron un reflejo de esa nueva etapa. Compartían conversaciones profundas sobre sus sueños, temores y planes. Laura le habló de su deseo de ayudar a la comunidad, y Carlos, con su apoyo incondicional, decidió invertir en proyectos que mejoraran la calidad de vida en el barrio. No era solo amor entre ellos, sino un compromiso compartido por un futuro mejor. Sin embargo, el pasado no desaparece fácilmente. Algunos vecinos comenzaron a murmurar sobre la verdadera identidad de Carlos, y la presión social se hizo palpable. Laura sintió que debía protegerlo, pero también sabía que no podían esconderse para siempre. La fortaleza de su relación sería puesta a prueba una vez más. En medio de estas dificultades, Carlos y Laura encontraron en su amor la fuerza para seguir adelante. Cada desafío los unía más, demostrando que la honestidad y el compromiso eran más poderosos que cualquier prejuicio o mentira del pasado. Su historia comenzó a ser ejemplo de esperanza y superación para todos a su alrededor. Una noche, mientras caminaban bajo las estrellas, Carlos tomó la mano de Laura y le agradeció por creer en él cuando nadie más lo hacía. Ella, con una sonrisa dulce, le respondió que el verdadero amor no teme a la verdad, sino que la abraza con valentía. Así, ambos entendieron que el amor no es perfecto ni libre de dificultades, pero sí es capaz de sanar heridas y construir puentes donde antes había muros. Carlos ya no necesitaba fingir ni esconderse. Había encontrado en Laura a la mujer que lo amaba sin dudar, y juntos enfrentarían cualquier reto que la vida les presentara. Su historia continuaba, ahora con la certeza de que el amor verdadero nace de la sinceridad y la entrega, y que, a pesar de las sombras del pasado, siempre hay una luz que guía el camino hacia la felicidad compartida. Carlos y Laura habían atravesado tormentas que parecían insuperables, pero su amor seguía fortaleciéndose con cada prueba.
Después de revelar la verdad y aceptar sus diferencias, decidieron enfocarse en construir juntos un futuro lleno de esperanza y sueños compartidos. Ambos sabían que no sería sencillo, pero estaban decididos a luchar por lo que tenían. El pequeño café que Laura siempre había imaginado comenzó a tomar forma gracias al apoyo de Carlos. No era un lugar lujoso, pero estaba lleno de vida y de promesas. En cada rincón se sentía la esencia de su historia, la sencillez, la perseverancia y el amor verdadero. Los vecinos del barrio comenzaron a acercarse no solo para tomar un café, sino para ser parte de esa nueva familia que estaban haciendo. Carlos disfrutaba cada momento en el barrio, lejos del brillo falso de su antigua vida. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, la sonrisa de Laura al verlo llegar, el aroma del café recién hecho, las historias compartidas con los clientes. Todo eso le hacía sentirse vivo de una manera que nunca había experimentado antes. Laura, por su parte, veía en Carlos un hombre cambiado, alguien que había dejado atrás sus privilegios para ser auténtico. Su dedicación no solo hacia ella, sino hacia toda la comunidad, la llenaba de orgullo y esperanza. Sabía que juntos podían hacer la diferencia, no con dinero, sino con corazón. Pero no todo era perfecto. Algunos de los antiguos conocidos de Carlos no entendían su decisión y trataban de convencerlo de volver a su vida anterior. Le recordaban el lujo, el poder y las comodidades que había dejado atrás. Carlos, sin embargo, había encontrado algo que ningún dinero podía comprar: la paz y el amor sincero. Un día, una mujer elegante apareció en el café. Era una conocida de su antiguo mundo, con preguntas y miradas inquisitivas. Su presencia despertó viejos fantasmas y puso a prueba la fortaleza de la relación de Carlos y Laura. La mujer insinuó que Carlos estaba haciendo todo por interés y que pronto la verdad saldría a la luz de una manera que nadie esperaba. Laura sintió miedo y desconfianza, pero Carlos la tranquilizó con palabras llenas de sinceridad. Le aseguró que nadie podría destruir lo que habían construido juntos. Ese momento fue decisivo para ambos, reafirmando que su amor era más fuerte que cualquier duda o amenaza externa. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo, sueños y momentos compartidos. Carlos y Laura comenzaron a planear un futuro más allá del barrio, con la intención de expandir el café y ayudar a más personas. Cada pequeño logro era una victoria que celebraban con gratitud y humildad. En una noche tranquila, mientras miraban las estrellas desde el techo del café, Carlos tomó la mano de Laura y le confesó que nunca había sentido tanta felicidad. Ella, con una sonrisa llena de amor, le respondió que el verdadero tesoro estaba en la honestidad y en la capacidad de amar sin condiciones. La comunidad también empezó a verlos con otros ojos. Aquellos que alguna vez dudaron de Carlos, ahora reconocían su cambio y el impacto positivo que tenía en el barrio. La historia del hombre que fingió ser pobre para encontrar el amor verdadero se convirtió en un ejemplo inspirador para muchos. Con el paso del tiempo, Carlos y Laura no solo fortalecieron su relación, sino que también construyeron un legado basado en la humildad, la honestidad y el amor. Su café se convirtió en un lugar de encuentro, de esperanza y de nuevos comienzos. Y aunque sabían que la vida aún les presentaría desafíos, estaban seguros de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Porque al final, ella lo había elegido sin dudar, y él había encontrado en ella no solo un amor sincero, sino una compañera para toda la vida. Carlos y Laura sentían que cada día era una oportunidad para construir algo nuevo, algo verdadero. La vida les había puesto a prueba muchas veces, pero su amor resistía firme, como un faro en medio de la tormenta. El pequeño café, que había empezado como un sueño humilde, ahora era el corazón del barrio, un lugar donde las historias de la gente se entrelazaban con la suya propia. El éxito del café no solo les daba estabilidad económica, sino que también fortalecía la confianza entre ellos.
Cada sonrisa de un cliente, cada palabra de agradecimiento, era un recordatorio de que su esfuerzo valía la pena. Carlos se sentía orgulloso de haber dejado atrás el brillo superficial para encontrar un propósito que llenaba su alma. Pero la vida tenía sorpresas inesperadas. Una tarde, mientras cerraban el local, Laura recibió una llamada que la dejó helada. Era el médico que atendía a su madre. La enfermedad había empeorado, y el tratamiento se volvía más complicado. Laura sintió que el mundo se le venía abajo, pero Carlos estuvo a su lado, fuerte y sereno, listo para apoyarla en cada paso. Juntos enfrentaron ese nuevo desafío con la misma fuerza y determinación que habían demostrado desde el principio. Carlos decidió dedicar más tiempo a Laura y a su madre, acompañándolas a las consultas, buscando opciones para mejorar su calidad de vida. Su compromiso no solo era con el amor de su vida, sino con todo lo que ella valoraba. Las noches se llenaron de conversaciones profundas, de planes y esperanzas. Laura, aunque cansada, encontraba en Carlos un refugio, alguien que no solo la amaba, sino que también respetaba sus miedos y sueños. Por primera vez, sintió que no estaba sola en esa lucha. En el barrio, la historia de Laura y Carlos seguía inspirando a muchos. Vecinos que conocían sus dificultades comenzaron a apoyarlos de distintas maneras, ofreciendo ayuda, compartiendo recursos y, sobre todo, mostrando cariño y solidaridad. Ese sentido de comunidad era una fuerza que los mantenía firmes. Un día, mientras caminaban por la plaza, Laura le confesó a Carlos que, a pesar de todo, sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. El amor verdadero, dijo, no se trata solo de momentos felices, sino de estar juntos en las pruebas más duras. Carlos asintió, sabiendo que cada dificultad los había hecho más fuertes. La salud de la madre de Laura mejoró poco a poco, y con ello, la esperanza volvió a brillar en sus vidas. El café seguía creciendo, y con él, su amor y compromiso. Decidieron que querían compartir esa felicidad con más personas, planeando talleres y actividades para el barrio que promovieran la educación y la cultura. Carlos, que antes había vivido encerrado en un mundo de apariencias, ahora entendía el verdadero valor de la humildad y la entrega. Su vida había cambiado radicalmente, y aunque aún había momentos de incertidumbre, sabía que mientras estuvieran juntos, nada podría vencerlos. Una noche, sentados en el techo del café bajo un cielo estrellado, Carlos miró a Laura y le prometió que siempre estaría a su lado, sin importar las circunstancias. Laura, con lágrimas de emoción, le respondió que su amor era el regalo más grande que había recibido, y que nunca dudaría en elegirlo, hoy ni mañana. En ese momento, supieron que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida y pocos logran. Un amor auténtico, construido con honestidad, respeto y sacrificio. Su historia no era perfecta, pero era real, y eso la hacía invaluable. Carlos y Laura continuaron su camino, con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Porque al final, ella lo eligió sin dudar, y él decidió amar con todo su corazón, sin máscaras ni secretos. Carlos y Laura caminaban por la vida con un amor que parecía invencible. Cada día, sus manos entrelazadas eran el reflejo de una promesa silenciosa: estar juntos sin importar lo que viniera. Sin embargo, la realidad tenía guardadas nuevas pruebas para esa pareja que había aprendido a amar en medio de la adversidad. Una mañana, mientras abrían el café, un grupo de inversores llegó con una propuesta inesperada. Querían comprar el local para convertirlo en una cadena de cafeterías de lujo. La oferta era tentadora, y el dinero que ofrecían podría cambiarles la vida, pero Carlos y Laura sabían que significaría perder algo mucho más valioso: el alma de su proyecto y el vínculo que habían creado con la comunidad. Laura sintió un nudo en el estómago. El café no era solo un negocio, era un sueño hecho realidad,
un símbolo de su lucha y de su amor. Carlos, viendo su preocupación, la tomó de la mano y le dijo que juntos tomarían la mejor decisión, que nada valía más que la felicidad que habían encontrado allí. Decidieron rechazar la oferta. Sabían que mantener el café era un acto de resistencia y compromiso, no solo con ellos mismos, sino con todos los que habían confiado en su historia. Esa decisión fortaleció aún más su relación, demostrando que el amor verdadero no se mide en dinero, sino en valores. Pero no todo era calma. Los rumores sobre la identidad de Carlos seguían rondando en el barrio. Algunos vecinos aún dudaban, y en ocasiones, se escuchaban comentarios que herían. Laura sentía la presión, y aunque no lo decía, a veces temía que esa sombra del pasado los separara. Una tarde, mientras cerraban el café, un hombre desconocido se acercó a Carlos. Con una sonrisa burlona, le recordó quién era realmente y le advirtió que no podría escapar de su vida anterior para siempre. Carlos sintió como la tensión crecía dentro de él, pero no mostró miedo. Sabía que la única manera de vencer ese pasado era enfrentarlo con honestidad. Laura estuvo a su lado en ese momento, fuerte y decidida. Juntos, decidieron que ya no habría secretos ni medias verdades. Carlos empezó a compartir su historia abiertamente con la comunidad, explicando por qué había elegido ese camino y cómo había encontrado en ellos una verdadera familia. La sinceridad tocó corazones y poco a poco, los vecinos comenzaron a verlo con otros ojos. La historia de Carlos dejó de ser un motivo de sospecha y se convirtió en un ejemplo de transformación y esperanza. Laura y él entendieron que el verdadero poder estaba en la verdad y en el amor que podían ofrecer. Con el tiempo, el café se convirtió en un espacio de aprendizaje y crecimiento para todo el barrio. Organizaron talleres, eventos culturales y actividades para niños y adultos. Cada iniciativa era una semilla que plantaban con ilusión para un futuro mejor. Carlos y Laura también tuvieron tiempo para disfrutar de su amor sin presiones ni máscaras. En las noches tranquilas, recordaban cómo habían llegado hasta allí y agradecían por no haber desistido nunca. Sabían que el camino seguía siendo incierto, pero que juntos podían construir un mundo donde la honestidad y el cariño fueran la base. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, Laura le confesó a Carlos que, a pesar de todas las dificultades, nunca había dejado de creer en él ni en su amor. Carlos, conmovido, le prometió seguir siendo siempre digno de esa confianza. El barrio, antes escéptico, ahora celebraba a la pareja que había demostrado que el amor verdadero es más fuerte que cualquier obstáculo. Carlos y Laura se habían convertido en el corazón de esa comunidad, un faro de esperanza y resiliencia. Y aunque sabían que la vida siempre traería nuevos retos, estaban seguros de que, mientras caminaran juntos, nada podría destruir lo que habían construido. Porque ella lo eligió sin dudar, y él decidió amar sin condiciones, enfrentando el pasado para construir un futuro lleno de luz. La vida de Carlos y Laura había recorrido un camino lleno de desafíos, pero también de aprendizajes y amor profundo. Después de enfrentar el pasado, las dudas y las amenazas, ahora ambos sentían que habían encontrado la paz que tanto buscaron. Sin embargo, el destino aún les tenía preparada una última prueba que pondría a prueba todo lo que habían construido. Una mañana, mientras organizaban un evento en el café para celebrar el aniversario del barrio, recibieron una carta inesperada. Era una invitación formal a una gala benéfica en la ciudad, organizada por la élite social a la que Carlos había pertenecido. La invitación era una señal clara de que su historia había trascendido, y que había llegado el momento de enfrentar públicamente su verdad. Laura, sorprendida y nerviosa, miró a Carlos con una mezcla de orgullo y temor. Él, con una sonrisa serena, le dijo que ese era el momento para cerrar un ciclo y demostrar quién era realmente. Decidieron asistir juntos,
conscientes de que sería un paso importante para consolidar su futuro. La gala fue un evento lleno de luces, glamour y miradas curiosas. Al llegar, muchos reconocieron a Carlos, algunos con sorpresa, otros con escepticismo. Pero Carlos y Laura caminaron con la frente en alto, seguros de que lo que realmente importaba era la verdad que llevaban en el corazón. Durante la ceremonia, Carlos tomó la palabra y contó su historia, cómo había fingido ser pobre para encontrar un amor sincero, cómo había cambiado para convertirse en un hombre auténtico y comprometido con su comunidad. Habló con humildad, sin pedir perdón, sino compartiendo su aprendizaje y la fuerza que encontró en Laura y en el barrio. Sus palabras conmovieron a muchos. Algunos lloraron, otros aplaudieron de pie. Laura sintió una profunda emoción al ver que el hombre que amaba era reconocido no solo por su pasado, sino por la persona en la que se había convertido. Esa noche, el respeto y la admiración llenaron el salón. Al regresar al barrio, la vida siguió su curso, pero con una diferencia fundamental. Carlos y Laura habían cerrado un capítulo oscuro y abierto uno nuevo, lleno de esperanza y oportunidades. Su amor se había fortalecido aún más, y la comunidad los apoyaba con entusiasmo en cada proyecto. El café siguió siendo un lugar especial, un espacio donde la gente encontraba no solo café, sino también inspiración y solidaridad. Carlos y Laura trabajaron juntos para expandir su alcance, llevando su mensaje de honestidad y amor a otros barrios y ciudades. Una tarde, mientras descansaban en el parque, Laura tomó la mano de Carlos y le dijo que él había cambiado su vida para siempre. Carlos, con una mirada llena de ternura, le respondió que ella había sido su luz en la oscuridad, la razón por la que aprendió a amar sin condiciones. En ese momento, entendieron que el verdadero amor no es un cuento perfecto, sino una historia de aceptación, esfuerzo y compromiso. Que detrás de cada sonrisa y cada gesto, hay un camino recorrido que vale la pena recordar y compartir. Carlos y Laura continuaron caminando juntos, sabiendo que el futuro era incierto pero prometedor. Porque ella lo eligió sin dudar, y él decidió amar con sinceridad, sin miedo ni máscaras, construyendo día a día un amor que sería ejemplo para todos. Su historia quedó grabada en el corazón de quienes los conocieron, una prueba viva de que el amor verdadero supera cualquier barrera y que la sinceridad es la llave que abre todas las puertas.